La teleaudiencia, como les dije, el día de hoy se va a realizar la entrevista a la escritora Eliana Machado desde Niza, Francia. La escritora tiene grandes reconocimientos internacionales. Voy a leer algo de su vida. Un rato, por favor, va a ser algo corto. Dice: Eliana Machado de Sao Paulo es una escritora, traductora de portugués-francés, editora, poetisa y profesora de idiomas. Esta escritora transnacional posee 8 títulos publicados, siendo su romance, quiero decir su novela, de ficción científica, Brasil Aventura Interior, su libro más reciente, por el cual recibió en 2017 el Premio Talentos Helvéticos Brasileños tercero en Suiza. La escritora recibió en 2016 el Premio Excelencia Literaria de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, UHE, en 2014, el Premio de Mejor Autora Extranjera de la Unión Internacional de la Presse Francophone, UFP, de Mónaco, y entre otros. El Premio Excelencia Cultural 2013 de la Asociación Brasileña de Diseño y Artes Virtuales. La escritora comenzó a publicar sus trabajos en Francia, donde vive actualmente, y es profesora concursada de idiomas en el Instituto Técnico y Hostelero de Mónaco. De Mónaco. Me disculpas que todavía el inglés es para mí algo difícil de hablar y de traducir. Muy bien, Eliana, agradecerte. Te lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles son las razones que te motivaron para que seas escritora? Bueno, primeramente me gustaría saludar a todos vosotros, dar las gracias por esta entrevista. Y bueno, sí, yo desde niña pues me gusta inventar historias, crear personajes. Recuerdo que de niña tenía 2 colecciones que me acompañaban siempre. Una nacional, que era un libro de una colección de cuentos que se llamaba Historias y Leyendas del Amazonas, que era literatura local, nacional, y la segunda colección, que era una colección clásica, de literatura clásica, de cuentos de los hermanos Grimm. En la escuela pues me fascinaban las biografías de los autores, tanto o más que sus propias historias. Yo creo que me imaginaba o sabía de alguna manera que más tarde íbamos a tener algo en común, el gusto por la creación literaria. Mi primer premio de literatura vino de la escuela. Fue un concurso organizado por la Municipalidad de São Paulo y era una disertación sobre el medio ambiente. Yo tenía 11 años. Luego, a la edad de 15 años, mi amiga sufrió un accidente fatal y a raíz de eso yo le escribí un requiem poético, y otra amiga lo difundió en la radio local, y de ahí va naciendo este gusto por la literatura. Luego en la universidad yo entré en contacto con la riquísima literatura hispanoamericana, la literatura rusa también, porque estudié ruso en la Universidad de São Paulo. Después me fui a España. Estuve en contacto directo con la literatura española, las literaturas, y de ahí me vine a Francia. Entonces empecé a estudiar el francés, aprendí en Francia y también su literatura. Me doctoré en Francia, pasé unas oposiciones, las aprobé, y una vez profesora con un empleo estable, entonces empecé a publicar mis obras, porque creo que, como dice vuestro poeta limeño José Santos Chocano, quien no echa raíces no puede dar fruto, ¿no es así? Cierto, Eliana.
en su poesía titulado Nostalgia, él te dice o te da un consejo, ¿no? Muy bien, ¿cuántos libros has publicado hasta la fecha? ¿Cuántas editoriales en el mundo han publicado tus obras? Yo tengo hasta ahora 8 libros publicados, los tengo acá. El primero es Blanco en el Blanco, que fue un libro escrito en español, publicado en San Paulo por la editora Scórtesis. Luego el segundo, que también es de poesía, Locos Brasiles, que me gusta mucho y que fue publicado por una editorial Mesa Redonda en Perú, que tiene prólogo de Raúl Zurita. El tercer libro, Succès Intime, publicado en francés y en Francia. Solamente el cuarto libro, que se llama Sete Contos Brasileiros, fue escrito en mi idioma materno, el portugués. Es un libro de cuentos. Luego también fue publicado en edición bilingüe en Estados Unidos por La Ovejita de Papel, en español e inglés. Y también organicé la antología de homenaje a César Vallejo, publicada en Francia, presentada en la Biblioteca Nacional Francesa, presentada también en la Feria del Libro de Lima, y con varios poetas peruanos. Después, Brasil, Aventura Interior en portugués, publicado en Brasil. En español o castellano, publicado en Perú, en la editorial San Marcos, también presentado en vuestra feria del libro. Y el último, que es este diccionario bilingüe para estudiantes franceses que empiezan a estudiar el español, pero de la hotelería y restauración, publicado en San Paulo, y va a salir ahora también en Francia. Son 8 libros, pero además yo he colaborado con innumerables antologías. Hay antologías con mis trabajos en México, en Italia, en Estados Unidos, en Brasil, en varios países. Muy bien, Eliana. ¿Tienes el síndrome de la página en blanco? ¿Cómo te llega la inspiración y en qué idioma ya que escribes en castellano, francés y portugués? Personalmente yo no tengo el síndrome de la página en blanco, porque yo solo me siento para escribir cuando me llega el llamado de la inspiración. Sin embargo, sí que me entra algo de estrés cuando tengo algún trabajo que hacer. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo que hacer una antología, el prefacio para una antología de la poetisa Flor Vélez Panca, portuguesa, y bueno, me entra algo de estrés porque es otro tipo de trabajo, no es un trabajo de creatividad donde viene la inspiración, es más un trabajo académico. Uh-huh. La cuarta pregunta, Eliana, que te quiero lanzar es esta: ¿de qué manera tu dupla condición americana y europea ha formateado tu escritura? Bueno, como he dicho antes, el hecho de ser brasileña y de haber entrado en contacto con la literatura indígena, luego la literatura brasileña, la literatura de herencia, que es la portuguesa, la hispanoamericana, la rusa, luego la francesa. Bueno, yo creo que cada cultura, cada lengua, cada literatura aportó una semilla rica, diferente y con otros colores a mi quehacer literario. Muy bien. ¿Qué autores te han marcado en tu proceso creativo? De manera inconsciente me imagino que muchos. De manera consciente yo podría dar algunos ejemplos, empezando por la literatura brasileña. Me marcó mucho la poesía del poeta de la piedra, Carlos Drummond de Andrade. En términos de prosa, pues las novelas y los cuentos de Machado de Assis,
Luego, en literatura hispanoamericana me marcó bastante la obra Canto General de Pablo Neruda. En términos de prosa, claro, están Borges, Cortázar, Bioy Casares, Quiroga, todos estos cuentos. En términos de literatura francesa, yo podría citar Balzac, con su novela Piel de Zapa, y naturalmente en poesía Baudelaire. Muy bien. Bueno, acá te tengo otra pregunta. En tu prosa se nota una predilección por los temas fantásticos. ¿Por qué has elegido la ciencia ficción como género? Bueno, es verdad que lo fantástico es mi tema de predilección, quizás porque me haya bañado en estas aguas y me haya gustado, pero también están el cine y la literatura, el cine y la televisión, que hicieron sin duda su trabajo, porque hay que decir que yo pertenezco a la generación de las series televisivas, como por ejemplo Star Trek, con los viajes intergalácticos, con el capitán James Kirk, Spock, el doctor McCoy. En todos casos, lo de escribir ciencia ficción vino más tarde y vino naturalmente, porque quizás haya comprendido que la ciencia ficción nos permite tratar temas futurísticos, potenciales, pero también pues reflexionar y buscar respuestas sobre nuestros propios orígenes, que es lo que me interesa, ¿no? La ciencia ficción puede enriquecer nuestras reflexiones y, bueno, también nuestra vida, porque lo que era ciencia ficción hace unos años ya no lo es. Como ejemplo, utilizaría otra vez una serie televisiva de los años 70 que se llamaba El hombre que valía $6 millones, en la que el piloto de un avión sufre un accidente, pierde las dos piernas, un brazo y el ojo, y entonces pues es un hombre, se vuelve un hombre biónico con miembros artificiales, y bueno, eso hace casi 50 años, y hoy en día ya vemos personas que tienen piernas o brazos mecánicos, ¿no? De todas maneras, es innegable la enorme posibilidad narratológica que nos ofrece la ciencia ficción. Muy bien, Eliana, hemos hablado de temas como por qué o qué te ha motivado para que seas escritora, sobre tus libros. Ahora quisiera realizarte unas preguntas sobre tu obra, Brasil Aventura Interior, y comienzo. Davos, un personaje principal de Brasil Aventura Interior, es un extraterrestre muy docto y es el que alerta a los fiscones y una segunda raza de alóctonos que quieren eliminar a los seres humanos y tomar posesión definitiva de la Tierra. ¿Crees que exista vida en otros planetas y que los seres de esos mundos son más adelantados tecnológica y culturalmente? ¿Qué nos dices, Eliana? Bueno, hace un par de semanas yo he visto otra vez la película Contact, que está basada en un libro del astrónomo y científico Carl Sagan, en la cual la actriz protagonista, Jodie Foster, dice una frase que contesta a tu pregunta, que dice algo así, en términos de si hay o no vidas fuera del planeta Tierra, pues sería un desperdicio enorme de espacio si no la hubiera, ¿no? Yo creo personalmente que hay muchísimas razas fuera del planeta Tierra y sería lógico pensar que algunas están más evolucionadas que otras,
como en la Tierra, ¿no? Hay diferentes tipos de civilizaciones conviviendo con un grado diferente en términos de tecnología. Claro, se entiende. Bueno. Pero perdona, quisiera añadir que segurísimo que habrá seres buenísimos y también seres malísimos. Claro. Como la Tierra. Claro, como la Tierra, hay entre buenos y malos, ¿no? De acuerdo con tu novela, Brasil Aventura Interior, se puede apreciar que no todas las obras literarias presentan temas triviales, sino también datos históricos, conocimientos médicos, etc. ¿Nos puedes citar algunos ejemplos de tu obra, por favor? Sí, por ejemplo, para trabajar el personaje Davos, el personaje culto que tiene pues una cultura bastante variada, sobre todo en términos de astronomía y otras cosas. Yo misma tuve que leer mucho, ¿no? Y entonces en Brasil Aventura Interior puse algunas de estas informaciones que me parecían importantes, por ejemplo las 7.646 estrellas visibles desde la Tierra, o pues las 88 constelaciones que conocemos, eso en términos de astronomía. Luego hay también informaciones del folclore brasileño. Por ejemplo, hay la figura del Curupira, que es una figura mitológica nuestra, que es un ser con el pelo rojizo, tiene los pies hacia atrás para despistar a los cazadores, porque es un protector de la fauna y de la flora. Entonces está este Curupira. Y luego hay informaciones sobre botánica, sobre ciertas plantas, ciertos animales de Brasil, y todo esto pues requiere lectura. Claro, es cierto. Algunas creencias populares de Brasil están inmersas en tu obra. ¿Cómo se conectan con la trama de la historia que trata de seres alóctonos, es decir, originarios de otro planeta? Es decir, que yo comparto la teoría de ciertas personas que dicen que muchos episodios etiquetados como oriundos de la mitología, de la creatividad humana, en realidad son fruto de una realidad lejana y olvidada. Tenemos el ejemplo en el siglo pasado se descubrieron centenas de tablillas de arcilla escritas en antiguo idioma sumerio, en las cuales se contaba la llegada de unos seres extraterrestres, los Anunnakis, en la Tierra, y que estos seres habían hecho varias experiencias genéticas con los seres del planeta, y de ahí habría surgido, por ejemplo, el dios Pan, el fauno, que es el dios de la naturaleza, que sería una mezcla de cabra y hombre. De la misma manera habría surgido el centauro, que sería entonces la mezcla de hombre y caballo. Para mí, toda esta mitología terrestre tiene una cuna única, que sería a partir de la llegada de estos seres extraterrestres. Luego solo varía una historia o los nombres cambian, pero el origen es único para mí. Muy bien, Eliana. En tu libro no existen palabras soeces, tampoco lenguaje coprolálico. Puede ser porque los personajes son educados y cultos. Por ejemplo, los fisgones son estudiantes de secundaria. El señor Osvaldo es el director del campamento Nueva Odisea. Joao es un médico, etc. Pero has publicado otros libros en los que has tenido que incorporar un lenguaje vulgar.
Si no es redactado de esa forma, ¿nos puedes aclarar, por favor, que sí existen escritores, incluso de renombre, que publican libros usando de manera necesaria palabras grotescas y obscenas? Sí, bueno, lo que pasa con las palabras crudas, palabrotas y malsonantes, insultos incluso, es que en términos de literatura, ellos van a servir para dar forma a un personaje o para hablar de una situación particular, como sería, por ejemplo, en una escena de amor, hay un vocabulario que el lector espera leer, ¿no? En un atraco, en una guerra, hay un cierto tipo de vocabulario que debe aparecer. Todo esto va a servir para dar más veracidad a lo que se está escribiendo, ¿no? Es verdad que en Brasil Aventura Interior los chicos, los adolescentes no dicen palabrotas. Yo creo que es más una intromisión del autor, porque yo personalmente, a mí no me gustan las palabras feas, utilizo muy poco palabrotas, y en casa, en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque yo pienso que cada palabra tiene una vibración, todo es vibración en el universo, y que si tú dices palabras bonitas vas a estar envuelto en una vibración bonita, positiva, agradable. A cambio, si utilizas palabras feas, negativas, pues vas a cubrirte con esa energía. Y para darte un ejemplo, a los que nos escuchan, hay un científico japonés que se llama Masuro Emoto, que hizo una experiencia, podéis buscarla en internet, con el agua. Es decir, que puso 2 vasos de agua, en uno puso una etiqueta con palabras bonitas, hermosas, positivas, y en el otro vaso había una etiqueta con palabras crudas, feas. ¿Y qué pasó con esta experiencia? Que al cabo de unos días, el agua donde había la etiqueta con palabras hermosas se mantuvo potable, limpia, mientras que el otro vaso, pues el agua se puso turbia, sucia. Y yo creo que en la vida es así, todo es cuestión de vibración. Eso en términos personales, pero para contestarte hay que saber que el lenguaje está a servicio de lo que uno va a escribir, de la literatura, y que están los clásicos como Miguel de Cervantes, que había utilizado palabrotas también en sus obras, o para hablar de la literatura francesa, François Rabelais también, y en otros escritores. Todo es cuestión de estilo y de tipo de literatura que se hace. A veces será necesario el uso de palabrotas. Claro, se entiende. Hay escritores actuales, Mario Vargas Llosa, que usan, ¿no? Muchas palabras soeces en varias de sus obras. Está también nuestro amigo Antonio Morales Jara, etcétera. La siguiente pregunta es: en la traducción de tu libro a la castellana existen 2 palabras que son de uso coloquial en el Perú. Estas son pucha y bacán. ¿Cómo se traducen al portugués dichos términos? Sí, es decir que cuando yo pensé en publicar Brasil Aventura Interior en Perú, yo quise dar un color local a través del lenguaje. Y yo sé que, por ejemplo, la palabra pucha en ciertos países hispanoamericanos es una palabra fea, podéis buscarla, ¿no? Pero bueno, en portugués sería pucha, y sería para denotar, para indicar sorpresa, que puede ser positiva o negativa, y bacán se podría traducir como bacana, legal, para algo positivo, ¿no? Claro. Pero es una cuestión de dar eso, de lo que estábamos hablando, más veracidad
acercar la obra al lector que la está leyendo. Brasil, Aventura Interior ha sido publicada por primera vez en castellano en el Perú. ¿Cuál es tu relación con nuestro país? Me encanta tu país. Es decir que muchas gracias. Yo no creo en las coincidencias, en la casualidad, sino más bien en la sincronicidad. Me explico. En los años 90, el primer país que me ofreció una beca fue Perú. Yo estuve un mes en el Cusco con una beca del Centro Bartolomé de las Casas y entré en contacto directo con vuestra cultura. Me encantó Perú, su gente, la naturaleza, conocí a Machu Picchu. Bueno, luego cuando empecé a publicar ciencia ficción o ficción científica, pues pensé publicarla en castellano y nada mejor que publicarla en Perú, además sabiendo que es un país donde hay muchísimos avistamientos de objetos voladores, donde hay las líneas de Nazca, Machu Picchu, hay muchos misterios en tu país. Entonces para mí fue una cosa natural. ¿Estás de acuerdo con la expresión del literato argentino Jorge Luis Borges, que antes de escribir debemos leer de manera asidua? ¿Qué consejos les darías a las personas incipientes en el arte de escribir? Bueno, ¿cómo no iba a estar de acuerdo con mi maestro? La verdad es que si utilizamos la metáfora del niño, cuando antes de correr el niño tiene que aprender a gatear, luego a ponerse sobre sus dos piernas y luego a correr. Igual pasa con el oficio de escritor. Uno tiene que practicar, leer mucho. Y si yo tengo un consejo para los que están empezando, yo que he conocido a muchas culturas, he cambiado de país, lo primero que uno debe hacer es conocer y muy bien su propia literatura. Primero tenemos que leer mucho, leer lo que es nuestro, conocer a nuestra propia casa para después ir a conocer la casa ajena. Cierto, Eliana. La pregunta final es esta. ¿Cuáles son tus proyectos a corto y medio plazo? Bueno, yo tengo muchos proyectos, lo que no tengo es tiempo porque yo soy profesora, entonces yo escribo durante las vacaciones, por ejemplo ahora tengo mucho que hacer, yo tengo que ponerme a escribir la continuación de Brasil Aventura Interior porque son 3 o 4 libros. Por ejemplo, en el segundo ya tengo las ideas, estos adolescentes ya serán adultos. Entonces luego hay una novela, Aletheia, que estoy terminando ahora y quisiera reanudar con el proyecto de transformar Brasil Aventura Interior en película. Había un director de cine interesado, pero por problemas políticos, de incentivo financiero y todo esto, entonces no pudo ser por el momento. Pero me gustaría volver a trabajar en este sentido, es decir, que escribir. Muy bien, Eliana. En primer lugar, agradecerte otra vez por aceptar la entrevista. Fue un gusto escucharte. Que Huánuco, mi ciudad, se entere de quién eres, una escritora de renombre. También decirte que si alguna vez vienes acá al Perú, a la ciudad de Huánuco, que visites la ciudadela de Cotox,
que lamentablemente no es muy reconocida como Machu Picchu. Por eso un escritor llamado Esteban Pavlovich Trujillo hizo una poesía, Cotos de Abajo, pues se refería a ese lugar que espero yo y esperamos todos los huanuqueños que algún día sea reconocido para el mundo entero. Muchas gracias, Eliana, y contigo será hasta otra oportunidad. Un saludo desde el Perú hasta Francia, Niza. Muchas gracias a ti, Erwin Vázquez, por la invitación. Para mí ha sido un gusto volver a estar, aunque de manera virtual, con mi pueblo de corazón, los peruanos. Quisiera decirte que voy a facilitarte el PDF de Brasil Aventura Interior en castellano para que sus oyentes puedan conocerlo, porque yo sé que es difícil de enviar libros en Perú a la gente, no entran, ¿no? Uno tiene que pagar no sé cuánto para poder sacarlos de correo, así que te pasaré el PDF, ¿vale? Muchas gracias, un beso a todos, cuídense mucho. Gracias. Igual, tú también cuídate ya en Niza, y como dije, hasta otra oportunidad, Celiana. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós. Muy bien, acabamos de escuchar a la franco-brasileña Eliana. Ella nació en San Pablo, es la traducción de Sao Paulo al castellano. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, por favor. Ayúdanos a compartir. Dales tú también de comer. Hoy quiero recordarte quiénes somos. Somos un conjunto de vecinos que día a día luchan por salir adelante. Somos vecinos que con dedicación va mejorando su barrio. Somos vecinos dispuestos a unirse y enfrentar los flagelos de la sociedad. Somos vecinos que con su fuerza construye el porvenir de su educación y salud. Somos un distrito lleno de grandes maravillas, como sus encantadoras lagunas y paisajes. Somos una fuerza real y con ganas de seguir cambiando nuestra ciudad. Gracias a ti, a ti, a ti. Vamos cambiando Amarilis. Hoy queremos decirles a todos que en Amarilis estamos del lado correcto de la historia. Hoy hay una nueva versión de Amarilis y lo están escribiendo miles de vecinos que día a día se integran a nuestra filosofía de trabajo. En ocasiones nos enfrentamos a grandes adversidades, pero juntos nos reponemos y salimos adelante. Seamos honestos, ¿a quién no le ha provocado cambiar? Entonces empecemos a cambiar. Con esfuerzo y chamba llegaremos a la meta. Los vecinos tenemos que entender que no se trata de vernos, oírnos o sentirnos, sino de construir. Hemos regresado al programa Educa Amarilis. Saludar al alcalde Antonio Pulgar Lucas por permitir que se difunda la cultura. También saludar a la Academia EduCors de Magíster Villegas por auspiciarme. Y bueno, seguimos. Le he preguntado a Eliana Machado sobre
que no todas las obras literarias son inspiración o abarcan temas triviales. Existen obras en las cuales están inmersos muchos datos históricos o también datos para cultura general. Por ejemplo, la obra Los de Abajo de Mariano Azuela se ambienta en la Revolución Mexicana de 1910. En esta obra existen personajes históricos, valga la redundancia, han existido en la vida real. Está Pánfilo Natera, está Francisco Villa, más reconocido como Pancho Villa, Victoriano Huerta, quien fue pues presidente de México por cerca de la Primera Guerra Mundial. También está pues Porfirio Díaz, el presidente que gobernó ese país cuando se inició la Revolución Mexicana. Yo sé de estos datos no por leer historia, sino por leer obras literarias. Pero no, con esto no quiero decir, o mejor dicho, quiero aclarar que no estoy menospreciando a los otros tipos de libros como matemática o historia o filosofía, etcétera. Todos debemos leer, aunque sea un libro al mes, el libro que te guste, pero leer, aparte de aumentar la cultura general, también pues nos mejora en la parte ortográfica. Por ejemplo, si hay palabras que se deben escribir con S, a otros lo escriben con Z. Puede ser sapo, que su escritura lo correcto es con S, pero hay personas que escriben con Z. Esto puede ser impensable, lo digo yo porque he sido ya profesor en varios colegios, he calificado en la parte ortográfica a mis exalumnos y encontré, ¿no?, que hay personas, hay discentes que escriben, por ejemplo, ortografía con H, o la palabra sexo con S y con C y S, cuando lo correcto es que en lugar de esas dos grafías debe ir la X, ¿no? Sexo, S-E-X-O. Entonces, para mejorar toda esta parte, se debe leer demasiado. Acá tengo justamente el libro de Mariano Azuela, Los de Abajo. En el número 53 se menciona una persona con cara lampiña. Voy a leer esta parte. Ahora de estos partían las injurias, gritaba Pancracio, alargando su cara lampiña, inmutable como piedra, y gritaba el Manteca, contrayendo las cuerdas de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino. ¿Por qué está acá remarcada la palabra cara lampiña? Mariano Azuela nos dice, y no solo Mariano Azuela, sino muchos estudiosos, incluso el campo de la biología nos dice que las personas que tienen cara lampiña son de rasgos indígenas, y las personas que tienen pues cara toda llena de barba tienen más rasgos europeos o caucásicos. No lo digo yo, está acá, ¿no? Y esta es una obra literaria, así que no hay que pensar que solo son inspiración, son cosas fantásticas, no, estas cosas también nos aumenta el acervo. Acá está la obra Los Miserables de Víctor Hugo, escrito pues Víctor Hugo Maurier fue francés, su primera escritura de esta obra fue pues en ese idioma. Voy a citar una parte. Dice así: a finales de abril la situación se había agravado, la fermentación se convertía en efervescencia. Desde 1830 había habido acá y allá pequeños levantamientos parciales. Te habla del año 1830. ¿Qué sucedió en Francia? ¿No? Acá en la obra nos dice, no solo Víctor Hugo habla de datos históricos en Los Miserables, también menciona pues a grandes filósofos de la época, o también a grandes psicólogos, etcétera.
Víctor Hugo te dice que el derecho del hombre, si se va más allá, se vuelve algo monstruoso, ¿no? Véase a Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo, bueno, él tiene una frase famosa: el fin justifica los medios. Quiere decir que si tú quieres ser un presidente o quieres ser un alto mando, no importa si robes o mates, si violes los derechos de los demás, pero llega a lo que tú te has propuesto. Por eso, y vuelvo a repetir, Víctor Hugo te dice, el derecho del hombre, si se va más allá, es decir, si se va más allá, quiere decir que pisotees los derechos de los demás, ¿no? Se vuelve algo monstruoso. Esto está mencionado también en la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Aparte, la obra de Los Miserables se divide en cinco libros. La primera es Fantine, la segunda es Cosette, la tercera es Marriott Pontmercy, la cuarta es El idilio de la calle Plumet y la quinta es Jean Valjean. En la segunda parte del libro, Cosette nos narra la historia de la batalla de Waterloo, librada, me parece, en el año 1815. Este dato histórico está en esta obra literaria. Acá tú puedes saber, o acá ustedes, si leen la obra, pueden saber cómo o por qué perdió Napoleón Bonaparte esta batalla, ¿no? Aparte hay personajes ficticios. No podemos asegurar que un Marriott Pontmercy existió en la vida real, es solo un dato o es un personaje de la obra, nada más. Cosette, su novia y esposa, solo es un personaje. Pero aclarando, no, y volviendo a repetir, no todas las obras es solo inspiración. Yo quisiera que alguna vez, si vuelvo a enseñar, porque ya dejé la carrera de docente, si vuelvo a enseñar, un alumno me diga, profesor, ¿quién o cómo se ha inspirado este autor? O qué datos históricos o filosóficos ha rebuscado este autor para escribir esta obra. No solo quiero que me diga o cómo, por qué se ha inspirado este autor para escribir este libro. Muy bien, a Eliana Machado también le he preguntado que las obras literarias tienen también palabras soeces. Esto es de acuerdo con la forma de escribir de cada autor. Hay autores que no les gustan estas palabras, no las incorporan, y hay otras que sí, por necesidad que sí. Por ejemplo, si tenemos un personaje delincuente, tenemos que hacerle hablar a este personaje de acuerdo con su realidad. Por ejemplo, si hay que mentar a la madre, se menta a la madre. Si hay que mandar, digamos, a la M, ustedes ya saben, hay que escribir esas palabras. Mario Vargas Llosa lo hace. Si ustedes leen Lituma en los Andes, el cabo Lituma, su adjunto Tomás y muchas personas que son campesinas hablan estos tipos de palabrotas. Justo en Los Miserables de Víctor Hugo, en todas las 1500 y pico de páginas, solo hay una palabra soez, es la palabra mierda, que pronuncia pues un sargento de la escuadra francesa. Le responde pues a un general inglés, cuando el general le dice pues valientes soldados, rendíos, y el sargento francés, Cambronne, que así se llama, le responde mierda. Ahora Víctor Hugo te aclara por qué usa esa palabra, porque los soldados, los del ejército también hablan de esa manera, entonces también es necesario. Pero los libros se deben leer de acuerdo con la edad. No solo lo digo yo, lo dice Juan Ramón Jiménez en su prólogo de Platero y yo, que el niño debe leer todo tipo de obras literarias, pero con ciertas excepciones. No le vamos a dar a un niño una obra literaria en la cual hay pues palabras grotescas o escenas obscenas de sexo, etcétera. Eso lo puede leer un adulto, pero un niño seleccionando obras tiene que leer pues algo más blanco, en el cual no haya estos tipos de casos, ¿no? Y ya cuando tenga 15 o 16 años ya puede ir leyendo poco a poco pues obras para personas mayores. Muchas gracias. Y otra vez pues
saludar a la Municipalidad de Amarillys y felicitar a su alcalde. Hasta la próxima.